no son 3 secretos de Fátima, es uno solo. Es un secreto dividido en 3 partes. Y en la segunda parte es donde habla la Santísima Virgen de que vendría un gran castigo. El castigo como tal existe, inclusive es un principio de justicia, hasta en la sociedad humana, o sea, las leyes. Sí, claro. Si la persona estacionó donde que le dio la mitad del parque, puso su carro, le van a multar. No, que injusticia las leyes. El primer punto de una norma, de una ley, no es el castigo, es que hay una armonía en la sociedad, pero hay gente que justamente dice eso, que Dios no castiga, y que también que la Virgen María, como madre que nos quiere tanto, pues ella no puede dar un mensaje de castigo. Es lo que usa la Santísima Virgen esa palabra, según la hermana Lucía. Que vendría un gran castigo sobre la humanidad si es que no hicieran caso a sus pedidos. Muy estimados amigos, salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Estamos en el mes de María, mes de mayo, y tenemos también una fiesta muy especial, ustedes saben, un aniversario más de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Para ello, pues, para hablar de este tema, estamos aquí con el hermano Jonathan Saavedra, quien nos va a acompañar porque es un tema siempre actual, no ha perdido, pues, interés en la opinión pública, ¿no? Entonces, bienvenido, hermano Jonathan. Salve María, Padre. Sí, Fátima siempre es un tema de mucho interés para nosotros y yo creo, inclusive para la gente que hasta no es católica. Fátima tiene como que una gran manifestación de Dios a inicio del siglo pasado y que marca los tiempos, ¿no? Entonces, Padre, una alegría estar con usted en este podcast. Bienvenido. Entonces vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen rezándole un Ave María, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano Jonathan, usted habrá visto las noticias ahí, lo que aconteció en Boston, ¿no? Que ha sido comentado por Sí. mucha gente católica del mundo, ¿no? Sí, y mucha gente, claro, pidiendo oraciones, actos de reparación por este acto, en fin, horrible, ¿no? Y claro, es un acto, Padre, que salió a la luz, pero sin embargo, esta especie de ciudadanía que va teniendo el mal y este tipo ya de actos de culto religioso, etcétera, no es algo nuevo. Claro. Y es algo que usted, Padre, recordará que el propio doctor Plinio, en su libro, ¿no?, de Revolución y Contrarrevolución, él dice que hacia dónde va la humanidad, y él habla de un proceso, ¿no? Y habla justamente del último paso, que es la gran utopía y gran sueño del demonio, es la adoración del mismo, ¿no? Sí. Que le adoren como un Dios. Así es. Esto es impresionante, pero de lo que recuerdo que de muchas reuniones que asistí del doctor Plinio, tanto presenciales como por audios, pues él decía que la meta del demonio es querer destronar a Dios y él aparecer como el único Dios verdadero, supuestamente, ¿no? Y estos actos de cultos en la época del doctor Plinio eran algo pues rarísimo, se noticiaba, pero era hecho debajo de un sótano, digamos, era hecho en un sótano, debajo de una piedra, no sé. Las propias músicas eran con mensaje subliminal, o sea, era todo dicho así oculto. Hoy en día se habla de estas cosas de forma directa y abierta. Impresionante. Y esto también tiene relación con el mensaje de Fátima, porque la Santísima Virgen, pues, a pesar de que no habló de esto así como nosotros lo estamos diciendo, pero todo lo que ella indicaba era eso, que la humanidad está alejándose de Dios, y alejándose de Dios, pues, como muchos santos lo dicen, hay que buscar un Dios. Exactamente. Y vamos al lado opuesto, ¿no? Sí, y es curioso, Padre, que hay fatimólogos, digamos, que ven las apariciones de la Virgen de Fátima, las unen a la Virgen de la Salet, a la Virgen de Lourdes, poco también la de la Medalla Milagrosa, Akita, en Japón, como que es un mismo mensaje, una misma advertencia de Nuestra Señora para toda la humanidad,
¿no? Claro. Muchos hablan de eso, como que la Virgen estaba queriendo manifestar su amor, su cariño y su preocupación. Ujú. Primero su cariño hacia Dios, que es el ofendido primero, Así es. y después hacia la humanidad, que como el hijo pródigo se va cada vez más hundiendo y alejando de la fe y de la verdad, ¿no? Y es curioso porque cuando es Fátima, estamos hablando que el mundo estaba en una situación terrible que era la guerra. Ujú. Pero tal vez lo que pocos comentan, padre, es lo terrible que estaba antes, que era un distanciamiento de la fe. O sea, la gente estaba perdiendo la fe, la gente estaba alejándose de Dios. Eh, en fin, tal vez no como hoy en día, pero como consecuencia de ese distanciamiento de Dios es que viene una guerra. Ujú. Así es. Entonces, hoy en día estamos en un contexto histórico no diferente y peor. Así es. Después hay algo, antes de entrar propiamente en el tema de las apariciones, y lo que queremos comentarles a ustedes sobre un aspecto, digamos, distinto de otras veces que hemos tratado de Fátima, es que ha existido dentro de la iglesia hace algún tiempo una corriente que dice que Dios no castiga, Mm. que todos hablan del Dios castigador, ¿no? Esa es la frase así que tienen como un mantra, ¿no? El Dios castigador. Entonces, vamos a analizar bien las cosas con frieza. Ujú. Claro, al principio uno dice, sí, pues Dios no puede ser que quiera hacerme daño, ¿cómo así? Ahora, ¿qué entendemos por castigo? La Sagrada Escritura habla de castigo. Fue castigado aquí, fue castigado allá. Hablemos del diluvio. El diluvio, dice la Escritura, es un castigo. Fue un castigo, etcétera. No vamos a enumerar todos los pasajes. Entonces, el problema es saber qué es lo que Dios quiere con el castigo. El que piensa que Dios es una especie de ser así medio abusivo y que Él nos va a castigar porque es un abusivo, ese no entendió a Dios, Claro. no entendió a Dios, entendió otra cosa. El castigo que Dios manda es regenerador y que busca la conversión. Los otros piensan, creo que es esa la filosofía de esta gente, que es un Dios que castiga por castigar porque de repente está de mal humor y castiga. Por sadismo, no sé, ¿sí? Y sabe una cosa, padre, que alguna vez me acuerdo, Monseñor John Cla, él comentaba en una homilía, él decía, hay una cosa curiosa en el ser humano y que nos pasa a todos. Cuando cometemos algo malo, ofendemos a una persona o en este caso a Dios, hay una cosa curiosa en el ser humano que en vez de acercarnos a Él, tendemos a huir. Ujú. Y uno lo va a ver desde Adán. Adán huyó. Huyó, claro. Y cuando uno comete una falta y comete a veces un pecado, etcétera, la persona tiene una tendencia a huir de Dios. Claro. Cuando se debería hacer lo contrario, la persona debería cometer una falta, cae aquí, debería acercarnos. Y Monseñor John Clare decía una cosa bien interesante. Él decía que como el ser humano es muy lógico y necesitamos actuar en consecuencia, como vivimos huyendo de Dios y no queremos acercarnos a Dios, y en el momento en que nos vamos embarrando más en el pecado, creamos una imagen de Dios como que Dios es mi enemigo. Sí. Y como que Dios, como es mi enemigo, entonces yo debo o adaptar a Dios a mi forma de pensar, o debo considerarlo como el Dios castigador o el Dios malo. O sea, ya no lo considero como un Dios de amor, porque ese Dios de amor que quiere salvarme, quiere que yo viva en consecuencia con la fe y con la doctrina. Entonces, es curioso porque las personas dirían, no, pues si lo más fácil es arrepentirme y acercarme a Dios, Dios está dispuesto a ayudarme. No, la tendencia es huir. Huir. Y al huir, uno cree este tipo de doctrinas que, casi que acusan a Dios Ujú. de él haber creado una ley, de él haber creado, en fin, unos mandamientos y todo esto, ¿no? Ujú. Entonces, por eso mucha gente, ay, Dios no castiga, Dios nos ama, Dios nos quiere. Claro que nos quiere, pero el siguiente paso es vivir en consecuencia. Claro. Después también el hombre, hablemos hombre, mujer, cuando nos pasa algo malo o vemos algo malo, eh, pensamos siempre en buscar el culpable, ¿no? Mm. Bueno, ¿quién tuvo la culpa? Es más o menos normal eso, ¿no? Es inevitable eso. ¿Quién fue? A ver,
¿Quién dañó el computador? A ver, ¿quién dañó la lavadora? ¿Quién? Bueno, alguien fue. Que alguien tiene la culpa, ¿no? Porque no son las cosas que acontecen así. Entonces, en ese instinto del hombre buscar al culpable, cuando nos pasa algo calamitoso, una enfermedad, un problema económico, una desgracia, etcétera, el culpable es Dios. Enseguida la matemática es esa. Dios es el que tiene la culpa. Y aquí vamos a esclarecer. Nos dice el propio catecismo y está en la escritura. ¿Quién introdujo el mal y la muerte en el mundo? Fue el pecado. Y el pecado es sinónimo de demonio. El demonio introdujo el pecado. Nuestros padres flaquearon, se dejaron llevar por el pecado. Ujú. Y si tenemos que echarle la culpa a alguien, cuando ustedes están así angustiados, que ¿cómo es que Dios? No, Dios no. Ese demonio maldito es el culpable de esto. ¿Quiere encontrar culpable? Ahí lo tiene. Ujú. Solo que Él es vivo y nos hace pensar que es Dios el culpable. Al contrario, Dios, Él es el que quiere atraernos hacia sí, quiere que estemos con Él, etcétera, en medio de la consecuencia de los males que trae el pecado. Él saca de eso provecho. Claro. Y padre, un poco la gente dirá, bueno, padre, pero el castigo como tal existe. O sea, Dios, em, cas- hay un castigo, porque inclusive es un principio de justicia, Ujú. hasta en la sociedad humana. O sea, las leyes, Sí, claro. si la persona estacionó donde que le dio la mitad del parque, puso su carro, le van Ajá, a multar, claro. se van a llevar. No, qué injusticia las leyes. No, pues las leyes no tienen el primer punto de una norma, de una ley, no es el castigo, es el orden de las cosas, Ujú. es que hay una armonía en la sociedad y por eso hay leyes, bueno, que sean Sí. santas, ¿no? Evidente. Pero hay gente que justamente dice eso, que Dios no castiga. Y que también que la Virgen María, como madre que nos quiere tanto, pues no, ella no puede dar un mensaje de castigo. Claro, porque como es madre, pues no puede permitir que una persona tenga una situación, cualquiera que sea, Ujú. mala en cualquier sentido, de salud, de trabajo, lo que sea. Claro, y no hay nada más falso, porque imaginemos que una madre de familia en casa diga, ¿sabe qué? Mi hijo sufre tanto cuando tiene que madrugar al colegio que no, quédate nomás durmiendo. Porque ¿para qué hacerle sufrir, pobrecito? Ujú, Despertarse, ujú. así está con los ojos rojos. Pues es esa pereza de levantarse, las cobijas las quiere agarrar y no puede, bueno. Y la mamá está encima. Bueno, entonces déjele al hijo. Y ahórrele el sufrimiento ese, comillas, ahórrele. Ujú. Vamos a ver en qué va a dar. Claro. Entonces una madre, por más que le duele en el corazón que el hijo está con sueño, no sé qué, sabe que por el bien de él tiene que levantarse a estudiar, tiene que ser responsable. Si no va a dar en un trapo humano, un parásito. Escuché, padre, un video de un psicólogo que enseñaba a padres, a papás, esos primerizos, ¿no? Cuando nace el primer niño, la primera niña, es una especie así de... Claro, es una aventura, ¿no? Para Sí, los pues, matrimonios jóvenes, sobre sí, todo. claro, Y están pendientes de que la niña o niña no llore, de que tenga todo. Claro, es bonito, claro. pero el novato, digamos, es así. Y entonces este psicólogo decía, mire, cuando el niño o la niña llore, ni siempre hay que inmediatamente ir a dejarlo. Déjele que llore. Interesante. Decía, claro, si está con fiebre y tal, evidente que Claro. aténtele, ¿no? Pero, o está pasando alguna cosa grave, ¿no? Pero deje llore. ¿Por qué? Porque si no, va a crear un reflejo de que apenas llora, le dan todo. Llora, le dan todo. Y es necesario que el bebé aprenda con ese sufrimiento, dice, y a pesar de que a los padres les duela, ese sufrimiento y ese lloro le va a dar firmeza, Ujú, le va a dar interesante. una especie, una disciplina de que ni siempre hay que llorar, le va a hacer ir madurando, ¿no? Claro. Entonces uno diría, qué crueldad, ¿no? Porque la finalidad última no es hacer que llore, la finalidad última es Que él sea un persona joven, una joven. responsable, etcétera. Claro. Exactamente, entonces es lo mismo que pasa con la Virgen María y con Dios, ¿no? Que ellos Ujú. quieren, pues, no quieren el castigo, o sea, no quieren, no, ellos quieren principalmente nuestra... Claro. Y después hay algo que
Los teólogos en la iglesia siempre comentan, y esto es de siglos, no es de ahora, que el hombre tiene necesidad de sufrir al final. O sea, el hombre, Ujú, como que ya por el pecado original, tiene una necesidad de sufrir. ujú. Es, bueno, podríamos poner muchos ejemplos, no vamos a entrar hoy día por Sí, ahí, pero nos vamos ahí del programa. Pero para comentarles aquí del tema de Nuestra Señora de Fátima, en fin, es un tema ya muy conocido, hay muchas películas, videos, programas, etcétera. La Virgen se aparece el 13 de mayo de 1917 a 3 niños, Jacinta, Francisco, Lucía, les da un mensaje, les habla de la conversión de la humanidad, ¿no? Que la gente tiene que salir del pecado, acercarse a Dios. ujú, La Virgen se aparece en 6 ocasiones y ofrece aparecerse una 7ª vez. exactamente. En este tema hay algunos autores que dicen que ya se apareció la Virgen una 7ª vez Ujú, en una aparición a uno de los niños y que ya se habría cumplido así esta profecía. Pero eso también queda así medio como que en incógnita, ¿no? Son teorías respetables, ujú. pero para algunos esa 7ª vez tendría que ser en el mismo lugar, Mm, en el mismo Fátima, porque si se apareció 6 veces ahí mismo, lo más lógico que se aparezca ahí la 7ª vez. Es otra teoría. claro. Puede ser, y alguna vez esto, tengo un recuerdo que el doctor Plinio lo comentó, quién sabe, decía, si esa 7ª vez ella se va a aparecer para toda la humanidad, porque el mensaje de ella ahí fue para toda la humanidad. Claro. Y eh, por las circunstancias históricas del momento, que el mundo atravesaba en una guerra, Ujú, y estaba muy marcado el ser humano en la época era otro contexto histórico totalmente, ujú, ¿no? Había mucha incredulidad, ¿no? El ser humano estaba llevado por la incredulidad. Entonces, el hecho de que sean 3 niños, pastorcitos, allí en un pueblito, una aldea que yo creo que nadie sabía que existía, solamente tal vez ujú. los cercanos ahí bueno, en propio Portugal, eh, pero nadie sabía una cosa tan, pero tan abandonada. Y el hecho de que se aparezcan esos 3 pequeños era, y que digan semejantes verdades y que acrediten con milagros extraordinarios, el famoso milagro del sol de octubre, del Claro. 13 de octubre, em, eso hace que, claro, eso le da una garantía a las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Entonces, el hecho de que se aparezcan estos 3 niños era porque en ese momento como que Dios quería manifestarse solo a 3 pequeños y que van a llevar ahora. El mensaje de la Virgen ya fue manifestado a todo mundo, ya todo mundo conoce Fátima, entonces, claro, hay una posibilidad muy grande de que sea a todo mundo. Inclusive creo que Nuestra Señora hablaba de una gran señal en el cielo, Sí, ¿no? Inclusive habló de una señal en el cielo y vino antes de la guerra y vino la guerra. así Y es. hablaba de una siguiente señal en el cielo. Y esto de la señal no está en la tercera parte del secreto que era tan esperada, mucho tiempo y décadas. Esto aparece en la segunda parte del secreto. Y esto es bueno esclarecer a nuestros amigos. No son 3 secretos de Fátima, es uno solo. Es un secreto dividido en 3 partes, ¿no? Y las 2 primeras partes del secreto, pues, durante mucho tiempo fue publicada y conocida y comentada. Y en la segunda parte es donde habla la Santísima Virgen de que vendría un gran castigo, es lo que usa la Santísima Virgen esa palabra, Ujú, según la hermana Lucía, que vendría un gran castigo sobre la humanidad si es que no hicieran caso a sus pedidos. Los ujú. pedidos, ustedes ya saben, rezar el Santo Rosario diario, la comunión reparadora los primeros sábados de mes, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Estos pedidos, pues, han sido, digamos así, incompletos. En uno u otro punto no han sido enteramente Es interesante acatados. para aquí las palabras de Nuestra Señora, ¿no? Ella dice, no voy a leer toda, esta es la segunda parte del secreto, no voy a leerla toda, ¿no? Pero habla, dice, la guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Ujú, Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. Es lo que ujú. sucedió. Así es. Y ahí después ella hace los pedidos, ¿no? Eh, la consagración de Rusia, la comunión reparadora de los primeros sábados.
Si atienden mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Y ahí viene una cosa impresionante que hasta ahora se ha dado, pero no en gran escala, ¿no? Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. Esa frase, varias naciones serán aniquiladas. Hasta ahora la humanidad no conoce de una nación aniquilada. Por lo menos hablemos de nuestra generación del siglo XX, si ustedes quieren, ¿no? Que todavía la vivimos como generación. No ha sido ninguna nación aniquilada. Entonces, ¿qué es lo que la Virgen pidió ahí? Estas tres cosas, de acuerdo a ellas, si hacíamos caso no vendría eso. Lo de la luz, algunos autores comentan, ¿no? Esta luz fue una aurora boreal, comillas, que aconteció en 1938 y que fueron vistas estas auroras boreales desde muchos puntos de Europa donde no se ven auroras boreales. Ahora lo que llama la atención, hace 2 semanas atrás, acontecieron unas auroras boreales impresionantes que inclusive son lindísimas, ¿no? Los colores hermosos, en lugares también donde no acontecían. Y antes de que acontezcan estas auroras que les comento recientemente, algunos decían que quién sabe si el anuncio de un siguiente castigo, porque la Virgen lo advierte, de que vendrá una segunda guerra peor, para eso vino esta aurora boreal, esta luz desconocida, que es la frase. ¿Por qué no para anunciar la tercera guerra mundial no sería también un aviso semejante? Es como muy lógico. No hay nada escrito, son hipótesis nada más. Entonces, ¿serán estas las señales o la señal que está dando la Virgen? Porque hablemos aquí, independiente de los pseudoteólogos que a veces se creen la última palabra, la vaca sagrada en materia de teología, Sí. que dicen yo soy doctor con todos los PhDs y todos los títulos y nadie me puede rebatir y yo digo la verdad así como Dios directamente. Hay algunos que son así un poquito medios sobrados. Bueno, entonces quitemos esta gente, quitemos el mensaje de Fátima, no hubo ni Nuestra Señora de Quita, no hubo la Salet, no hubo nada. ¿Cómo está la humanidad ahorita? Claro. Estamos como nunca al borde de una guerra nuclear. Ay, pero no se ha dado todavía, sí, pero ¿cuánta gente ha muerto por esto? Estamos en una guerra terrible ahí en Europa, ¿no? Y después, Padre, estamos en tal vez algo peor que la guerra, porque Nuestra Señora en la primera parte del secreto muestra el infierno a los niños, ¿no? Y les dice, les abre y la hermana Lucía, usted recuerda, ¿no? Que dice que caían como hojas en otoño. claro. O sea, imagínense, para los que tienen la dicha de vivir en lugares de estación y ver el otoño cuando mucho viento, todo seco, o sea, hojas en otoño, o sea, miles y miles de almas que iban cayendo al infierno. Y tal vez, Padre, ese es de los peores castigos, porque la ceguera de la humanidad. La ceguera, claro. Y no pasa nada, las cosas siguen andando así, la gente sigue. Entonces, ¿cuántas almas siguen cayendo como hojas en esto que vio la hermana Lucía? Vieron los pastorcitos. Entonces, tal vez es uno de los peores castigos, porque la gente vive sin Dios. Vive sin Dios y se acabó condenando. Y también un aspecto de castigo que el doctor Plinio, según recuerdo en alguna reunión comentaba, decía fue lo que la Virgen dijo y que comentó usted ahora repitiendo el mensaje de Fátima. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Y fue el comunismo, que para poder imponerse a lo largo de 60, 70 años, poco más, poco menos, murieron 150 millones de personas asesinadas. Tal vez más, dicen algunos autores. Y aquí me parece interesante citar este artículo. Es un extracto de una entrevista de un famoso periodista norteamericano católico que él vivió a mediados del siglo XX, William Thomas Walsh. Ya. Él tuvo la oportunidad, como muy pocos periodistas, de conseguir una entrevista con la hermana Lucía allá en Portugal, en el monasterio donde ella estaba. Y la Santa Sede le autorizó
pero desde que no toquen el tema clave que era el secreto, la tercera parte del secreto. Pero refiriéndonos a este tema, mire lo que dice acá este periodista cuando la hermana Lucía respondía al tema de Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, por otra parte, la hermana Lucía, en la entrevista que concedió a Thomas Walsh, ya después de haber terminado la conflagración, observó: si se hace la consagración a la Virgen Santísima, convertirá a Rusia y habrá paz. Si no, los errores de Rusia se propagarán por todos los países del mundo. Ahí Thomas Walsh, este periodista, le pregunta a la hermana Lucía, dice, en su opinión, ¿significa esto que todos los países, sin excepción, serán subyugados por el comunismo? Respondan ustedes, ¿qué dicen? ¿Sí o no? La respuesta de la hermana Lucía, sí. Y esto es un misterio. Que hable de que el comunismo va a tomar cuenta de todos los países. La hermana Lucía opina que sí. Entonces, tampoco esto, ya les digo, es dogma de fe, no puede creer, no creer. Pero sí se toca el tema del comunismo como un castigo, y así fue. Claro. Donde ha llegado, lo primero que hace es destruir la fe, destruir las costumbres católicas. Recuerdo haber leído en un libro de el famoso cardenal, no es cardenal, obispo húngaro, Tiamer Tot, ¿no? Un libro que no recuerdo el título, pero leí alguna vez, que en una ciudad de Rusia, poco después de que el comunismo se instaló con Lenin, al poco tiempo, no sé si fue con el Lenin o con Stalin, bueno, es más o menos, digamos, son los de la misma clase, ¿no? Estaban disputándose en una ciudad, en la alcaldía, para erguir un monumento en la plaza principal. Los candidatos para colocar el monumento, o sea, de qué personaje, eran Caín, Judas o Lucifer. Y creo que ganó Lucifer, si no recuerdo más. El jefe. El jefe, exactamente. Entonces, y así también hay ciertos lugares, ciudades, donde creo que en España también hay monumentos al ángel caído, le llaman, ¿no? Es un monumento al demonio. Monumento al demonio. Y bueno, esto pues es parte de lo que el mensaje de Fátima anuncia. Castigos, pérdida de la fe. La gente va perdiendo la fe. Y hay una cosa curiosa, padre, en el mensaje de Fátima, que, claro, después fue, en el año 2000, fue revelado en la tercera parte, ¿no?, de este secreto, que muy polémico, mucha gente habla de muchas cosas, en fin. En esa época el propio cardenal Ratzinger, ¿no? No era el Santo Padre todavía. Él, en cuanto a perfecta doctrina de la fe, él decía que el mensaje de Fátima aún no se ha cumplido y que es todavía vigente y actual y que continúa. Continúa, ¿no? exactamente. Porque claro, en la tercera parte del secreto se habla de un hombre vestido de blanco que es herido, que cae, etcétera. Pero muchos dicen que fue el Papa Juan Pablo II, unos lo dicen que sí, otros que no. Bueno, ahí entra. Opiniones, de todas maneras, lo que sí es un mensaje que todavía no se ha cumplido. Pero una cosa bien curiosa, padre, es que en la parte final de la segunda parte del secreto, Nuestra Señora, el mensaje dice así, y es lo polémico. Termina, ¿no? Bueno, dicen, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Ella habla de mensaje de esperanza, ¿no? Dice, en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etcétera. Ese es otro de los puntos que son polémicos, ¿no? Y ahí supuestamente vendría la tercera parte a continuación, pero bueno, y el etcétera. Sí. Y esto es curioso, la hermana Lucía hizo, según recuerdo, 4 manuscritos, o sea, 4 relatos de las apariciones con el mensaje que fueron pedidos por las autoridades eclesiásticas del entonces, ¿no? Pero en distintas épocas de tiempo. Y ahí es que, como que solo en Portugal se conservará el dogma de la fe, y pone coma, etcétera, punto, porque los fatimólogos así analizan todo.
Esto no lo había dicho en otras de los manuscritos. Solo en uno, solo en este aparece. Entonces, ¿cómo es eso, pues? Ella como que guardaba un algo, claro, era la tercera parte del secreto, según decían los estudiosos, y ahí como que se le escapó. Y ahí dicen, bueno, ¿cómo solo en Portugal se va a conservar el dogma de la fe? Ya. Y así estamos viendo hoy en día, la pérdida de la fe es tremenda. Está total. Y aquí quisiera también introducir un poco el pensamientos de la niña Jacinta, ¿no? Ah, sí, Beata uy, Jacinta, Santa extraordinario, Jacinta, perdón, extraordinarios. que son pensamientos que ella los fue hablando, fue explicando, ¿no? Entonces la niña Jacinta, cuando estaba padeciendo en un hospital, estaba ya presto a morir inclusive, ella le decía a una religiosa, Sor Godiño, algunas cosas que a esta religiosa le impactaba, porque una niña de 10, 11 años, pues de repente con unos pensamientos tan profundos, veía que un alma que estaba con Dios, ¿no? Tenía mucha sabiduría. Claro, impresionante. Entonces ahí ella, Jacinta decía así, Nuestra Señora dice que en el mundo hay muchas guerras y discordias. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. Y esto es algo teológico y de doctrina católica, que lo que dice San Agustín. Dice San Agustín que las naciones en esta tierra deben ser castigadas por sus pecados, ya que en la eternidad no existen naciones. Claro. Entonces hay determinados países que cometen pecados gravísimos colectivamente, ¿no? Y bueno, y aquí hay pensamientos increíbles. La niña Jacinta le decía a Sor Godiño, mi madrina mía, le dice, pida mucho por los pecadores, pida mucho por los sacerdotes, pida por los religiosos. Y aquí viene esta frase, los sacerdotes solo deberían ocuparse de las cosas de la iglesia. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí ya se habla de la crisis que hay en la iglesia. Independiente de las profecías, veamos las noticias y los escándalos que están habiendo hoy en día. Es una constatación. O sea, no vamos a entrar por este tema porque sería para hacer otro podcast, pero de cómo está la situación de los religiosos, de las religiosas, sacerdotes, hablemos de obispos cardenales también, Sí. que como nunca se sabe, y hablemos no de sacerdotes o religiosos injustamente encarcelados, pero hoy en día hay hasta obispos que con toda justicia están encarcelados por cometer abominaciones y pecados que ni siquiera una persona del bajo mundo cometería. O sea, siendo obispo, siendo cardenal, cometer ese tipo de pecados. Ay, ¿por qué se escandaliza si siempre ha habido? En ese número no. Y hay otra cosa, padre, que claro, uno dirá las cosas físicas y los pecados materiales, digamos, de carne, etcétera, son horribles, pero hay otra cosa también terrible, es que nuestro Señor dice, ¿no? Son luz del mundo y sal de la tierra, ¿no? Eso son todo cristiano es eso, pero de manera especial aquellos que Él ha llamado y tienen la gracia de ese llamado, una vocación especial, Claro. llamados a la perfección. Entonces, llevar a la gente, a la grey del Señor, a las ovejas, llevarlas por el mal camino, porque eso es terrible, Padre. Claro. Una mala doctrina, Sí. una mala enseñanza, un mal ejemplo también es edificante, Así es. pero decir que tal cosa ahora ya no es, ahora sí es. Y es interesante, disculpe, Padre. Predicar aquí, el pecado. Exactamente, porque aquí dice, la hermana la niña, la pastorcita, ella dice, Jacinta, las personas que sirven a Dios no deben ir con la moda. La iglesia no tiene modas. Dios es siempre el mismo. Y la moda no es solamente la moda física, pues, de ropa. Es la moda, sí, la moda de pensamiento. También, claro, es lógico. La mentalidad. Pensar de acuerdo a cómo está pensando el mundo. O sea, yo adaptarme, querer adaptar a Dios mi doctrina, es una moda. Así es. Y es una cosa impresionante que la Santa Jacinta lo dice con dolor de corazón, ¿no? Así es. Y también me llama mucho la atención que dentro de este contexto los sacerdotes
enseña a la iglesia y cuando uno se prepara para hacerlo, debemos predicar la fe, prevenir a las ovejas del rebaño de los lobos que pueden infiltrarse y llevarlos al infierno. Y si yo, como sacerdote, promuevo que el lobo entre al redil, que se coma las ovejas, quiere decir que yo soy también un lobo vestido con piel de oveja. Y eso es gravísimo. Bueno, otra de las frases de Jacinta. Los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados de la carne. Eso pues está hoy al orden del día, ustedes saben. Después dice, los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían de todo para cambiar de vida. Y ahí está el punto, que aquellos que predican y que no advierten a la gente del pecado, existe una virtud, una gracia del Espíritu Santo, que es el temor de Dios. Así es. Es una gracia recibir el temor de Dios. Y hay una cosa interesante, padre, aquí que la madre Godiño le pregunta, ¿quién te enseñó eso? Uh-huh. Y aquí textual dice, la Santa Jacinta dice, Nuestra Señora. ¿Ve? O sea, estas frases son una enseñanza de Nuestra Señora, pero algunas las pienso yo, me gusta mucho pensar, o sea, ¿ve? Son, claro, el alma, el propio de la sabiduría del inocente, Uh-huh. Nuestra Señora le enseñó y va pensando, pero son grandes verdades, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Y qué bueno que menciona esto, es Nuestra Señora que le contó esto. Entonces no podemos negar, a pesar de que sabemos que no es dogma de fe lo que estamos hablando del mensaje de Fátima, pero el hecho de que 5 papas hayan visitado Fátima en Portugal, con su presencia haberle dado un aval muy grande, una oficialidad a esto, pues, o sea, el que no quiere creer no comete pecado, pero no tiene como que esa afinidad, digamos así, con el espíritu de la iglesia, el verdadero espíritu de la iglesia. Entonces, aquí creo que para finalizar deberíamos recalcar lo siguiente. El mensaje de Fátima, más que un mensaje de tragedia, es un mensaje de esperanza. Y aquí debemos recalcar mucho esto. Hablábamos al inicio del tema del castigo. Dios, cuando castiga, quiere que la persona se regenere. Y Dios da un premio muy grande al pecador arrepentido. Claro. No al pecador recalcitrante y que se obstina en el pecado. Entonces, hay unos que otros padres por ahí que están diciendo que no hay que hacerle caso a San Pablo, ¿no? San Pablo, él dice ciertas cosas que no hay que hacer caso. Bueno, ¿y usted es más que San Pablo, mi amigo? Qué temeridad, ¿no? Ya. Bueno, este tipo de personas que se aferran en el pecado y quieren negar la verdad de Dios, pues Dios allá les juzgará, pero hay que alejarse de ellos. Claro. Lo que sí es que aquellos pecadores que vuelven a Dios, están arrepentidos, y es la humanidad que está en este momento como la oveja perdida. La oveja perdida. Nosotros, la humanidad entera, estamos ahorita comiendo de las bellotas de los cerdos. Estamos en el suelo. Pero a partir de ahí, Nuestra Señora, esto lo escucharon alguna vez de Monseñor John Clay y del Dr. Plinio, dará una gracia para que la humanidad se regenere y reciba un gran perdón. Y aquí viene lo bonito de la frase, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Este libro del mensaje de Fátima es de Monseñor John Clay, nuestro fundador, y él pone mucho énfasis en esto, en la esperanza. Todo esto que hemos descrito, todos sabemos, conocemos, estamos viviéndolo. Pero tengamos mucha confianza que Nuestra Señora va a intervenir y va a conquistar los corazones para que la gente vuelva a Dios. Y hablemos de los hombres de buena voluntad. Sí. Porque hay los de mala voluntad, con esos pues ya no se puede. Pero los de buena voluntad, o sea, los que quieren abrirse a Dios, Dios va a obrar maravillas. Y ahí están ustedes, nuestros televidentes, si están siguiendo nuestro canal y de los otros, también de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio, es porque tenemos esperanza. Y Nuestra Señora dice, yo voy a renovar el mundo cambiará, yo reinaré, mi inmaculado corazón triunfará. Y ese es el reino de Dios en la tierra. Así es. Y después está, es una promesa que requiere de mucha fe, Padre, ¿no? Porque en la apariencia y lo que vemos es toda oscuridad y tinieblas. Claro. Hace poco una señora conversando, que era catequista, dice, oiga, la humanidad
está terrible, los padres de familia no quieren nada con sus hijos, no acompañan, en fin. Y decía, el mundo llegó a una situación terrible, o sea, ¿qué falta? ¿No? Bueno, justamente el demonio va avanzando, va avanzando, va avanzando. A esto que conversamos al inicio, el doctor Pino decía que en ese proceso que el demonio quiere amontado, el paso final es como que una adoración a él, ¿no? Pero bueno, ahí vendrá la intervención de Dios a través de Nuestra Señora, y que es lo que San Luis María Griñón de Montfort habla tan extraordinariamente, que es del reino de María, que vendrá la promesa y el cumplimiento del Padre Nuestro, que se haga la voluntad de Él en la tierra como en el cielo, el reino del Espíritu Santo, que también llaman muchos otros santos, que es el reino de Nuestra Señora. O sea, tiene que venir, pero claro, en apariencia es todo lo contrario. Y ahí se requiere la fe. Y este tema me parece muy interesante para un podcast, ¿no? Que ¿cómo será el reino de María? Interesante. Podemos suponer, porque hay bases, ¿no? Para tener un elemento, ¿no? Por ejemplo, hablemos de en la Edad Media, habían tantos santos que un papa dijo, no recuerdo el nombre del papa, dijo, mire, vamos a dejar de canonizar porque si no, los paganos, los que no son católicos, van a pensar que santo es muy fácil, ¿no? Pero una época de San Luis Rey de Francia, ¿no? La esposa también era santa, la madre era santa, el primo, los vasallos santos, honrados. Nosotros, alguna vez comentamos aquí, tenemos que cerrarnos en la casa, pues casi que vivimos dentro de una bóveda de banco, digamos, ¿no? Con todas las seguridades, cámaras, porque hay qué momento entre ladrón. En la Edad Media no habían en determinado momento cerraduras. Cualquiera podría abrir la casa con un dedo o sin seguro abrir la puerta, ¿no? Porque la gente no robaba. Y lo que decía el Papa León XIII, en la época en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. O sea, el pensamiento del Evangelio, la forma de ser gobernaba. Entonces, ¿cómo era esa época? Exacto. ¿Cómo podemos imaginar el reino de María? Esto lo comentó Monseñor John Cla. Vamos a imaginar una ciudad, la ciudad donde ustedes viven. Imaginemos, no sé, Bogotá, Ciudad de México, Guatemala, Tegucigalpa, imaginemos, ¿no? Lima, Santiago, Buenos Aires, Quito, bueno, que salimos a la calle y, ¡uy! Por la calle caminando San Juan Bosco. En la otra vereda, San Fernando de Castilla. En la otra, San Luis Rey de Francia. Acá, el Padre Pío. Acá, Santa Teresita Niño Jesús. Acá, San Francisco de Asís. Y usted va a comprar el pan, le está vendiendo el pan Santo Tomás de Aquino, no sé qué. Oiga, pero por todo lado, bueno, ese es el reino de María. Así que ya tenemos un tema para el próximo podcast. Interesante, porque una frase que San Luis María en el libro del tratado está, él dice ser una época, muy buena, esta es tal vez de las frases más bonitas, dice ser una época en que las personas respirarán María. Respirar María, imagínese. Es una cosa, hasta en el ambiente estará la fragancia de las virtudes de Nuestra Señora, ¿no? Impresionante. Así que estamos ya ideando el próximo podcast y para terminar con una de las preguntas de nuestros seguidores, ¿no? Del canal, que más que una pregunta es un tema del asunto de los piercings, dice, ¿no? Sí. Bueno, y si llevarse piercings es pecado o no es pecado, ¿no? Porque hablábamos de los tatuajes y será que lo del piercing también es pecado, ¿no? Entonces, más o menos se aplican los mismos principios, claro. Solo que aquí ya estamos hiriendo nuestro cuerpo en lugares, digamos, que no son necesarios, porque pues por las costumbres, las mujeres en general pues se ponen sus aretes, es normal, ¿no? Eso está bien. Pero lo que sí les puedo decir para responder esta pregunta, independiente de la parte moral, porque corresponde a el por qué me los voy a colocar, yo no recomendaría por el lado de la salud, ¿no? Ustedes saben que herirse en distintos lugares del cuerpo con un metal, pues eso puede contaminar también mi organismo, puede hacerme daño. Y padre, algo muy curioso
leyendo los comentarios que fueron muy polémicos e interesantes ahí en el podcast de los tatuajes, que se aplica a los piercing, es que mucha gente dice, yo me arrepiento de haberme los hecho. Entonces a veces la gente en momento de locura, de rebeldía, tipo se tatúa, se pone 20 aretes, uno acá, en fin, y después, uy, ¿y ahora cómo me cierro el hueco? ¿Y ahora cómo me quito esto de acá? Y no sé. Entonces es curioso, ¿no? O sea, no hay una satisfacción que se fue llenada en el alma y en el corazón. Sí, esos temas ya, bueno, los hemos tratado, así que le respondemos de alguna manera ahí a nuestra amiga, nuestro amigo, porque quería un podcast así, digamos, más completo sobre los piercings en concreto, pero más o menos son los mismos principios, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a terminar con un Ave María, pidiendo por ustedes y agradeciendo a nuestros benefactores, los amigos nuestros que con su apoyo material han hecho posible que continuemos en este canal, tengamos este micrófono aquí, esta mesa, el padre pueda comer, el hermano pueda caminar, puedan movilizarse, bueno, toda la parte pues humana, ¿no? Les agradecemos mucho, cuenten con nuestras oraciones todos los días, tenemos una oración especial por nuestros benefactores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María, Padre, salve María a todos. No olviden que este podcast está también en Spotify y en Apple Podcast. Salve María. Gracias por acompañarnos, hermano Jonathan. Salve María. Salve María.